El sol de Valencia doraba las curvas futuristas del Ágora Viva, el proyecto más ambicioso de Isa Montoya. Desde el ventanal de su estudio, la arquitecta contemplaba la estructura casi completa, un diálogo de cristal y acero con el azul intenso del Mediterráneo. A sus 39 años, Isa era la personificación del éxito sereno. Trajes de corte impecable, una mente analítica que había domeñado el hormigón y la luz, y una reputación intachable. Nadie en la élite cultural y empresarial de la ciudad habría imaginado las tormentas que una vez rugieron bajo esa fachada de calma profesional. Pero en las arterias menos nobles de Valencia, otro tipo de rugido comenzaba a ahogar la brisa marina. Ricardo el Toro Morales y su banda, los Bravos del Asfalto, eran una plaga sobre ruedas. Sus motocicletas de gran cilindrada, tuneadas hasta el exceso, rompían la noche con carreras ilegales que serpenteaban desde el polígono industrial hasta los límites del Parque Natural de la Albufera. Dejaban tras de sí un rastro de neumáticos quemados, pequeños negocios intimidados y un creciente temor que se negaba a ser nombrado en voz alta. El Toro, con su físico imponente y su sonrisa de depredador, se sentía el dueño de esas calles. Mateo Vargas, el joven y brillante ingeniero del equipo de Isa, entró en el estudio con el rostro ensombrecido. Isa ha vuelto a pasar. Los Bravos han estado visitando los bares cerca de la obra. Piden una colaboración para la seguridad del barrio. Mateo, idealista y trabajador, sentía la injusticia como una afrenta personal. Isa frunció el ceño. Había oído rumores, ecos distantes de una violencia que creía haber dejado atrás. La policía está al tanto, Mateo. Es su trabajo. Pero no hacen nada, Isa. Parecen superados. Ella asintió, una procesión de recuerdos pugnando por emerger. Abrió un cajón de su escritorio, aparentemente buscando un bolígrafo. Sus dedos rozaron una vieja fotografía descolorida, una mujer más joven, enfundada en cuero, junto a una motocicleta negra, agresiva, casi un animal mitológico. Una sombra cruzó sus ojos antes de cerrarlo con firmeza. Confía en las instituciones, Mateo. Nosotros nos dedicamos a construir. Pero la construcción del Toro era de otra índole, un imperio de miedo. Esa noche, una de sus carreras, más osada que de costumbre, terminó con un coche estampado contra las vallas perimetrales del Ágora Viva. No hubo heridos graves, pero el mensaje era claro. Nadie estaba a salvo de su alcance. Al día siguiente, Mateo encontró su propia moto, una modesta scooter con las ruedas rajadas y una nota clavada en el asiento. Mantente lejos, ingeniero. La furia fría y controlada comenzó a hervir en Isa. Esto ya no eran rumores, era una invasión. Acudió a la capitana Elena Herrera, jefa de una unidad especial de la Policía Nacional en Valencia. La oficina de Herrera era un caos organizado de expedientes y mapas. La capitana, una mujer de mediana edad con la mirada cansada de quien ha visto demasiado, escuchó con atención. Señora Montoya, conocemos a El Toro y a los Bravos. Son escurridizos. Carreras ilegales, extorsión a pequeña escala, contrabando de artículos de lujo falsificados, siempre se cuidan de no dejar pruebas directas. Mis recursos son limitados. Herrera suspiró. Necesitaría un milagro o que cometieran un error muy grande. Isa salió de la comisaría con una certeza amarga. El sistema, por sí solo, no iba a proteger su proyecto ni a su gente. Esa noche condujo hasta un viejo almacén en el barrio del Cabanyal, una reliquia de un pasado familiar que había conservado casi por inercia. El aire olía a salitre y a olvido. Bajo una lona polvorienta la esperaba a Relámpago, su legendaria motocicleta. Una bestia negra mate, con líneas que parecían esculpidas por el viento y un motor que, incluso en silencio, prometía una furia contenida. Durante las siguientes semanas, Isa dividió su vida. De día, la arquitecta impecable. De noche, una sombra que se deslizaba por los talleres clandestinos. Recontactó a Chispas, su antiguo mecánico, un genio canoso y cascarrabias que regentaba un pequeño taller cerca del puerto. Al principio, Chispas se negó. Creí que habías colgado el mono sombra, dijo, usando su antiguo apodo, el que la hizo leyenda en los circuitos urbanos ilegales de otra ciudad, muchos años atrás. Esto es diferente, Chispas. No es por la adrenalina, es por justicia. Sus ojos, inusualmente penetrantes, convencieron al viejo mecánico. Juntos devolvieron a Relámpago su antigua gloria, añadiendo modificaciones discretas, un inhibidor de rastreo básico, un sistema de comunicación encriptada de corto alcance. Pronto, las operaciones de El Toro empezaron a sufrir pequeños contratiempos.
Una entrega de productos electrónicos de alta gama, robados y destinados al mercado negro, fue misteriosamente desviada hacia una patrulla de policía alertada anónimamente. Una ruta de carrera habitual apareció bloqueada por un supuesto desprendimiento de tierras justo antes de la salida. El Toro, paranoico, empezó a sospechar de traidores en sus filas o de una banda rival intentando invadir su territorio. No podía imaginar que la arquitecta del Ágora Viva fuera la mano invisible que movía los hilos. La tensión en Valencia crecía. El Toro, para reafirmar su autoridad y financiar una operación de contrabando mayor, componentes tecnológicos militares robados de un transporte europeo, anunció el desafío del murciélago, una carrera ilegal masiva que cruzaría la ciudad, desde las carreteras sinuosas de la Sierra Calderona hasta el corazón del antiguo cauce del Turia, convertido en un jardín serpenteante. El Toro, para reafirmar su autoridad y financiar una operación de contrabando mayor, componentes tecnológicos militares robados de un transporte europeo, anunció el desafío del murciélago, una carrera ilegal masiva que cruzaría la ciudad, desde las carreteras sinuosas de la Sierra Calderona hasta el corazón del antiguo cauce del Turia, convertido en un jardín. La inscripción era voluntaria, pero todos sabían que negarse tenía consecuencias. Intentó forzar a Mateo a participar, valorando su conocimiento de ciertas rutas urbanas que había estudiado para proyectos de movilidad. Una noche, varios miembros de los Bravos acorralaron a Mateo en un callejón oscuro cerca de su casa. Querían convencerlo de unirse al desafío. Cuando los golpes empezaron, un rugido metálico llenó el callejón. Relámpago, con una figura oscura y esbelta a sus mandos, irrumpió como una exhalación. La moto bailó entre los agresores sin tocarlos, pero forzándolos a retroceder con maniobras imposibles. Isa, irreconocible bajo el casco integral y el mono de cuero negro, agarró a Mateo, lo subió a la moto y desapareció en la noche antes de que los Bravos pudieran reaccionar. El Toro recibió el informe con una mezcla de furia y una inquietante sensación de déjà vu. Esa habilidad, esa audacia. La leyenda de la sombra, una corredora fantasma que había dominado las carreras ilegales en el norte de España hacía más de una década y que desapareció sin dejar rastro, volvió a su mente. ¿Podría ser? Mateo, conmocionado pero ileso, contó a Isa lo ocurrido. Ella simplemente asintió. Ya no podemos esperar que otros resuelvan esto. Con la evidencia del ataque a Mateo y la creciente amenaza del desafío del murciélago, Isa volvió a ver a la capitana Herrera. Esta vez no fue solo como una ciudadana preocupada. Le contó una versión editada de su pasado, lo suficiente para que Herrera entendiera que no estaba tratando con una aficionada. «Puedo ayudarla», dijo Isa. «Conozco ese mundo, conozco cómo piensan». Herrera, aunque escéptica al principio, vio la determinación en los ojos de Isa y la oportunidad que representaba. «De acuerdo, Montoya. Extraoficialmente. Necesito que ese cargamento de componentes no salga de la ciudad y que el Toro caiga. Pero si algo sale mal, usted está sola». La alianza quedó sellada. Isa y Herrera, con la ayuda remota de Chispas, comenzaron a trazar un plan arriesgado para la noche del desafío del murciélago. Isa participaría. No para ganar, sino para infiltrarse, identificar el vehículo con los componentes robados y guiar a el Toro hacia una trampa. Chispas equipó Relámpago con un pequeño emisor de interferencias localizado y un sistema para dejar un rastro químico visible solo bajo luz ultravioleta. La noche del desafío del murciélago, Valencia contenía la respiración. Cientos de curiosos se agolpaban en los puntos clave del recorrido. El aire vibraba con el rugido de los motores y el olor a gasolina. El Toro Morales, en su trono de cromo y cuero, arengaba a sus corredores. Entre ellos, una figura enigmática sobre una moto negra mate, la sombra. La carrera comenzó como una estampida salvaje. Isa se mantuvo en el grupo de cabeza, estudiando los movimientos, identificando a los lugartenientes del Toro y el furgón blindado que, disimulado entre vehículos de apoyo, transportaba los componentes tecnológicos. La ruta era un infierno. Curvas cerradas en el casco antiguo, la larga recta del Paseo de la Alameda, el laberinto verde del Jardín del Turia. Isa usó su conocimiento arquitectónico de la ciudad, cada atajo, cada ángulo ciego. En un tramo del puerto, logró separarse del pelotón principal junto al furgón y un par de motos de escolta del Toro. Activó discretamente el rastro químico. Luego, con una maniobra que desafiaba la física, se interpuso creando confusión.
El furgón, forzado a una frenada brusca, quedó momentáneamente aislado. El Toro, al ver su plan desbaratado, la emprendió en una persecución personal contra la sombra. Lo que siguió fue un ballet mortal sobre dos ruedas. Isa, con Relámpago respondiendo a cada uno de sus instintos, lo atrajo a través de la ciudad, cada vez más cerca del Ágora Viva. Sabía que Herrera y su equipo estarían esperando allí, en la compleja red de accesos y zonas en construcción del proyecto. En la explanada frente al esqueleto iluminado del Ágora Viva, la trampa se cerró. Vehículos policiales bloquearon las salidas. El Toro, cegado por la rabia y la velocidad, se encontró acorralado. Intentó una última maniobra desesperada, pero Isa, anticipándose, lo bloqueó con Relámpago. El impacto fue leve, pero suficiente. El Toro perdió el control y su moto derrapó, deteniéndose a escasos metros de la entrada principal del centro cultural. La capitana Herrera se acercó, esposas en mano. Ricardo Morales queda detenido por organización de carreras ilegales, extorsión, contrabando y unos cuantos delitos más. El Toro, humillado, despojado de su aura de invencibilidad, fue conducido a un coche patrulla. Sus principales secuaces y el furgón con los componentes fueron interceptados gracias al rastro dejado por Isa. La leyenda de la sombra había resurgido para impartir una justicia que las vías ordinarias no habían podido alcanzar. En los días siguientes, Valencia recuperó una tensa calma. Los bravos del asfalto, sin su líder, se desintegraron. Los pequeños negocios respiraron aliviados. Mateo Vargas miraba a Isa con una admiración que rayaba en la devoción, aunque ella nunca admitió abiertamente su papel como la sombra. La capitana Herrera recibió los elogios públicos por desmantelar la red de El Toro. En una conversación privada agradeció a Isa. Sin ti, Montoya, esto no habría sido posible. La ciudad te debe una. La ciudad se debe a sí misma la tranquilidad, capitana. Yo solo ayudé a recordarles cómo defenderla, replicó Isa, con una leve sonrisa. El Ágora Viva se completó y su inauguración fue un evento que celebró el renacimiento de una parte de la ciudad. Isa, desde un